Yo quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el primer libro del Nuevo Testamento, en el libro de San Mateo. Ahí estaremos leyendo el capítulo 8 del verso 5 y leeremos hasta el verso 13. Si usted tiene una porción de la palabra del Señor, habla la escritura en San Mateo capítulo 8, verso 5 al verso 13. Y su palabra dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le voy a sanar. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En esta noche queremos hablar acerca de lo que es la acción de la fe. Cuando hablamos de la acción de la fe, esas dos letritas que nosotros hemos preguntado cuántas letras tiene la palabra fe, y los hermanos muy rápido dicen F-E, fe. Pero la palabra fe conlleva como una dinamita pura cuando explota. ¿Qué es lo que hace una dinamita cuando explota? Todas las carreteras que usted ve en nuestro país, en nuestro departamento y alrededor del mundo, en los diferentes países del mundo, hay carreteras donde habían impedimentos, o sea, cerros de piedras. Entonces las autoridades dinamitaron esos cerros donde usted hoy puede pasar muy bonito viendo la naturaleza, esas carreteras muy hermosas. Cómo se pudieron hacer realidad estas carreteras a través de dinamitar lo que impedía, ¿verdad?, donde nosotros íbamos a pasar, los vehículos, todo el ser humano sobre esas carreteras. Entonces la Biblia compara a la fe como algo de dinamita, y viene de ese poder. Los hermanos griegos decían dunamis, y cuando decimos dunamis, ese es el griego dice el poder que está dentro de ti. Entonces la fe es algo que específicamente es una experiencia, como puede ser la salvación. Usted experimenta cambios trascendentales que evidencian una vida nueva en Cristo. Y la salvación es esa que hace cambio, que produce cambio. Y como produce cambio, es una experiencia en la vida del creyente, una experiencia. Asimismo la fe, esas dos letritas que componen la palabra fe, es una experiencia que, al igual como la salvación que usted experimenta, es decir, es una experiencia de gozo, ¿verdad?, alegría de nuestro corazón, lo que es la salvación en Cristo dentro de nuestra vida. La fe también produce efectos trascendentales, porque a través de la fe usted puede lograr muchas cosas. Hay muchos cristianos
que a través de la fe han recibido un milagro. A través de la fe han pagado sus deudas. A través de la fe Dios lo ha bendecido, le ha dado su casita. Es la fe. Y para la fe, no crea usted que alguien le puede decir, a ver, le voy a dar una porción de la fe que yo tengo. La fe usted tiene que experimentarla en su corazón. La fe no la venden en las farmacias. Usted no puede ir allí a una de las farmacias de nuestra ciudad y usted va a decir, véndame $1,000 o 5,000 córdobas de fe. Quiero tener fe. Véndame 10,000 córdobas de fe, señora regente. La fe no la venden en las farmacias. La fe usted va a experimentarla en el corazón. Pues precisamente en el caso que hoy estamos viendo a la luz de la palabra del Señor, es un caso que sucedió, ¿verdad? Con un centurión. Los centuriones eran aquellos que eran como es decir, comandantes, hoy que decimos en la época, pero en aquel tiempo los centuriones tenían a cargo una embajada o tenían a cargo un personal muy grande, hasta de mil soldados. Era una cantidad muy grande. Pero siempre, aunque uno sea un potentado, aunque uno puede ser un rey, un príncipe, uno puede ser el más pobrecito o el más millonario, siempre en algún momento de la vida va a necesitar y clamar al favor de Dios, a la misericordia de Dios en su vida. Y este hombre no podía solucionarle un problema que estaba pasando un criado de él que vivía en su casa. Pero a él le daba mucha pena llegar donde estaba Jesús. Pero él había escuchado la fama del Señor. Y es que realmente que toda persona que ha estado frente a Jesús ya no es la misma persona. Estar frente a Jesús es una vida de cambio. Estar frente a Jesús se convierte uno en algo diferente, algo especial. Y llegó donde estaba el Señor Jesús, y el Señor estaba entrando a una de las ciudades donde muchas veces hizo milagros, a Capernaum, una ciudad, hermanos, donde ahí habían tantas personas viviendo en graves estados de necesidad. Pero el Señor, Él siempre Él condicionaba su milagro. Él condicionaba a través que la gente debía de tener fe para que pudiera haber una causa-efecto por lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. El Señor Jesucristo nunca iba a hacer algo que la persona no se concertara con Él. Y el centurión llegó y le dijo, mi criado está postrado en cama, está paralítico, Señor, gravemente atormentado. Y en efecto, una persona que es paralítico, yo he estado muchas veces, he cargado personas paralíticas en mi espalda, y un paralítico pesa más que una persona normal, que tiene sus pies completos, sus manos correctas. Usted le dice a una persona buena y sana, a ver, acomódate aquí en mi espalda, y usted lo hace que se acomode y la carga usted la lleva correcta. Pero un paralítico, que él no se puede acomodar todo el peso, usted lo sobrelleva en su cuerpo. Entonces, el paralítico era alguien que lo llevaban a diferentes lugares. El centurión lo amaba mucho, al paralítico, lo quería mucho. ¿Por qué llegó desde una ciudad hasta Capernaum? Llegó porque había escuchado que Jesús iba a pasar o iba a estar en ese lugar de esa ciudad. Y le dijo, el Señor le dijo, yo voy a ir y voy a sanar a tu criado. El centurión le dijo, Señor, yo no soy digno de que entre bajo mi techo o mi casa, porque soy hombre pecador. Una de las cosas importantes, amados hermanos, para que Dios haga el milagro en la vida de un ser humano, es la acción de reconocimiento. Ese es el principio fundamental para que suceda un milagro,
principio fundamental para que suceda una sanidad, la acción de reconocimiento. Este centurión dice: yo no soy digno que entre a mi casa porque soy un hombre pecador. La gente muchas veces se acercaba a Jesús, y este es un caso muy raro, que de las personas que le dijeron a Jesús que eran pecadores. Hay algunas personas que llegaban solamente por un milagro donde estaba Jesús y decía: ¿qué es lo que viene? Señor, que reciba la vista. Pero nunca decían: yo quiero reconciliarme contigo primero, Señor, de Jesús de Nazaret, y yo te pido un privilegio o un favor, sáname, vuelve la vista a mis ojos, esos nervios ópticos que están muertos en mis córneas. Yo quiero un milagro. Pero este es un caso muy raro, un caso muy especial, por el cual el centurión viene y tiene una acción de reconocimiento. Reconoce frente a Jesús que es un pecador. Reconoce frente a Jesús que no es digno que Jesús llegue a su casa, porque es un hombre pecador. Tres elementos importantes. Pero ahora viene y le dice: porque yo soy hombre bajo autoridad. Este hombre no era rebelde. Este hombre estaba en estado de obediencia porque estaba bajo una autoridad. Y dice: yo soy hombre bajo autoridad. Hay mucha gente que quiere un milagro en las iglesias y lamentablemente hasta líderes rebeldes ya, y quieren un milagro. Están padeciendo graves, se están muriendo, hay enfermedades terminales que están mucha gente viviendo, pero ellos nunca reconocen la autoridad. Ellos dicen: no, si el que me podía mandar ya murió, era mi padre, ya se murió. La que me podía gobernar y ponerme bozal, algunos han dicho así, era mi padre, era mi madre. Pero qué lindo este soldado con este centurión con 1000 soldados bajo su autoridad. Él también reconoce y dice: yo estoy bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y ve, y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. Oiga, porque Jesús siempre traía un séquito de apóstoles, de discípulos que podían aprender de todas estas cosas. Ahora el Señor les agrega una palabra y dice que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Él había anduvo en Nazaret, y por allá había algunos que tenían una medio fe. Anduvo por Galilea, estuvo en el mar. Habían tantas cosas muy, muy bonitas que hacía, pero nadie podía ejercer esa dinamita de la fe para poder adquirir, y el resultado, poder entender que el propósito de Dios es que la gente fuese sana y se fuera con su milagro. Pero él dice: se extrañó, se admiró el Señor. Fue raro en ese caso, porque el Señor dice que se admiró de encontrar a un hombre con tanta fe. Pero él dijo: ni aún en Israel. Porque es que Jesucristo dice: ni aún en Israel halló tanta fe. Israel era, y es hasta el día de hoy, pueblo de pacto. Israel hasta el día de hoy es pueblo de promesas, de objetivo, de propósito y de tantas cosas que Dios ha proveído a Israel, que en el desierto durante 40 años los alimentó de una manera sobrenatural. Sin embargo, vea usted que el Señor a los israelitas, en medio de las pruebas, el hambre que estaban pasando, y le dio a tomar agua de una piedra fina, de una roca llena de tierra, de allí le dio a tomar agua el Señor. Sin embargo, entre más veía Israel la gloria de Dios, los milagros del Señor, Israel más ciego se ponía. Ese es el problema. Por eso Cristo dijo: ni en Israel he hallado tanta fe como la he encontrado en este hombre. Y entonces dijo el Señor: bueno, y aquí hay una cosa importante, porque el centurión le dice: solo diga la palabra, Señor, y mi siervo sanará. Oiga, qué efecto tremendo cuando usted está confiando. Yo sé que usted muchas veces ha orado por personas y han recibido un milagro, han recibido sanidades, y es porque usted tiene fe.
y ha ayudado a que la gente entre en este nivel de fe. Y cuando nosotros oramos por los enfermos, de igual manera debemos de ejercitar la fe para que esta persona crea que el Dios que nosotros tenemos es un Dios. Yo no creo en un Dios poderoso. Los poderosos son los reyes, los presidentes, los príncipes, los gobernantes. Esos son poderosos, pero ellos no tienen la capacidad de ser todopoderoso. Solamente Dios es nuestro Dios todopoderoso. Así es que usted no ande creyendo en un Dios poderoso, en un Dios todopoderoso. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces, os digo, dijo el Señor, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Oiga bien, yo estaba sacando una conclusión entre Capernaum hasta donde vivía, ¿verdad? El criado del centurión, habían más o menos como unas 28 millas de distancia. Y oiga bien cómo es el poder de la fe, qué distancia entre Capernaum hasta la ciudad donde estaba el criado del centurión, 28 millas aproximadamente, y cómo es el efecto de la fe. Él dijo, así como creíste, así será hecho. Y el centurión cuando llegó, dice que su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, en el contacto de la comunicación, en el contacto que estaban en el diálogo de fe, donde el centurión le estaba diciendo a Jesús, solamente di la palabra. En ese momento causó una dinamita, se causó un dunamis, un poder que había dentro de Jesús, un poder que Jesús le transfirió al centurión dentro de él. Causó una explosión y esa fe hizo un efecto, y dice que en aquella misma hora que hubo ese contacto de palabra, por eso nuestras palabras tienen efecto. Cuando usted menciona una palabra negativa y usted la atrae hacia usted, muchas veces hay gente que dice, yo quiero esto, y a lo mejor es negativo. Esa palabra te llegó, te va a marcar y hasta te puede producir la muerte. Las palabras tienen efectos. Por eso hay una ancianita que venía caminando con su nieta, y la nieta venía hablando por teléfono, y le dice la abuelita, te va a atropellar un vehículo. E inmediatamente se oyó ¡pum! Un vehículo afectó y mató a la muchacha. Las palabras tienen efecto. En esta noche yo te digo, la fe mueve el corazón de Dios. Inclina tu rostro. Dios bendiga a la hermana María Ayala, a todos nuestros hermanos y hermanas que nos pueden seguir, que nos están escribiendo. Dios le bendiga de una manera muy especial. Quiero orar por ti. Tú que estás enfermo y dices, no, los milagros y las sanidades son para otras personas, no para mí. Para ti también lo es. Señor que estás en el alto cielo, en esta noche de gloria y de bendición, oro, Señor, por esta persona que está pasando una dificultad, está enfermo, está enferma. Dios mío, esa columna desviada, enderécele en el nombre de Jesús. Esos discos desviados por el poder de tu palabra se ubican en el lugar correcto. Señor, ese problema de colon, de páncreas, de hígado graso, Señor, problema de cáncer en el estómago, problema de los pulmones, bronquios, corazón, ese soplo en el corazón, oh Dios mío, ese cerebro que tiene problema, Dios mío amado, todo mal que está afectando ese cuerpo, tú tienes el poder de la sanidad. Padre mío, en el nombre de Jesucristo, tu palabra sea glorificada, sean sanos por el poder de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios siga bendiciendo la vida del licenciado Flete y su personal por darnos siempre la oportunidad de compartir la palabra de nuestro grande Dios. Usted tiene un Dios grande, debe de pedirle a Él. Y a alguien le dijo el Señor, no te he dicho que si creyeres vas a ver la gloria de Dios. Tú vas a ver la gloria de Dios, solo clámale a Él. Pasen una feliz noche lleno de las bendiciones del Señor. Amén y amén.